Masejet Menachot Daflamedale Damudalef 34a, 4 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Itmar. Lul patuach minabait la aliyah, amar Rabuna, אם יש לו פתח אחד, חייב במזוזחת, אם יש לו שני פתחים, חייב בשתי מזוזות. אמר רב פפא שמע מינא מדרבונה, היי אינדרונה דאית לארבעה בבה, חייב בארבעה מזוזות. פשיטא, לא צריכה, אף על גב דרגיל באחד. Dice la Gemara lo siguiente, ¿qué pasa si hay unas escaleras que suben del primer piso al segundo piso? Y para entrar a las escaleras, tiene una puerta, hay que pasar por una puerta, o sea, es un cuarto de escaleras, ¿sí? Dice Rabuna, si solo hay una puerta en el primer piso para subir del primero al segundo, ¿sí? Pues requiere nada más que una mezuzá. Y si hay dos puertas, o sea, una para entrar a las escaleras en el primer piso y otra para salir del cuarto de escaleras al segundo piso, ahí va a requerir que dos mezuzot, una para cada puerta. Viene el papá y dice, podemos deducir de lo que nos acaba de enseñar Rabuna, que cuando tenemos un cuarto que tiene varias puertas, un cuarto grande que tiene 4 puertas, vamos a requerir que 4 mezuzot, porque así dice Rabuna, que si el cuarto de escaleras tiene 2 puertas, tiene una puerta, una sola mezuzá. Si tiene 2 mezuzot. Entonces papá deduce que si tenemos un cuarto grande normal que tiene 4 portones, se coloca que una mezuzá por cada puerta. Dice la Gemara, obvio que es así, que nos viene el Hadesh aquí. Rapapá dice la Gemara, no. Aquí estamos hablando cuando un cuarto tiene 4 puertas, pero una de ellas es la que se usa mayoritariamente. Entonces el hidush es que a pesar que la número 1 es la que se usa, por decir, mayoritariamente, aún así se requiere mezuzot en las 4. Entre paréntesis aclaro, a pesar que vimos en la clase anterior en Daflamet Gimel Amudar 33a, que en mezuzá siempre vamos según el petach, según la puerta de mayor uso. Entonces aquí cuando tengo 4 y una tiene mayor uso, pues deberíamos decir que nada más en esa que tiene mayor uso requiere mezuzá, en las otras 3 no. La respuesta es que eso es nada más cuando tenemos 2 puertas, como el caso de la clase anterior, que una de ellas se usa en la mayoría y la segunda no, minoría. Ahí decimos que la segunda, como es solo una, se anula en relación a la primera. Pero en este caso que tenemos 4, a pesar que una se usa la mayoría, no podemos decir que 3 se anulan por una. Por eso requiere mezuzá en todas las puertas. Seguimos. Amar Amemar, hay pitja de akarná. Petach. Hay pitja de akarná, hayab mezuzá. Amarle Rabar Shele Amemar, vealet le patzimin. Amarle ate patzime. Dice la Gemara lo siguiente. ¿Qué pasa cuando tenemos una puerta que está en la esquina de una casa de forma inclinada? Fíjense aquí está la imagen. ¿Sí? ¿Ven cómo está? Inclinada. Diagonal. ¿Sí? Está en la esquina, diagonal. Dice Amemar, hayab mezuzá. Tiene que tener mezuzá. Le pregunta Rabash a Amemar, pero un segundo. No tiene patzimín. ¿Qué es patzimín? Los marcos laterales. Sí, tiene aquí arriba, pero no tiene marcos laterales. Dice la Gemara, no, ¿cómo no? Las esquinas de la pared, eso mismo es... el final de la pared se consideran como los patzimim con los marcos laterales y por lo tanto se considera que hay tzurat petach y por lo tanto está hayab be mezuzah. Otro caso dice la Gemara Rapapá y Klale be Mar Shemuel Chazao pitcha de loa velele patzim echad misemala ve'avida le mezuzah amarle keman que Rabbi Meir Eimer damar Rabbi Meir mi yamin mismol mi amar mai de Tania beteja biatcha min hayamin ata omer min hayamin Bueno, la misemol, Talmud Omar beteja, mata Talmud Omar, Amar Rabba derech biatcha min hayamin, dejeakar inshkar'e, divina akar beresha. Dice la Gemara el siguiente caso. Dice la Gemara, Rapapá fue a casa de Mar Shemuel y vio, ¿sí? Una puerta, ¿sí? Escuchen bien el caso, que tenía únicamente uno de los marcos laterales, pero ¿cuál? No cuál sea, sino el del lado izquierdo. El del lado izquierdo, que ahí no va la mezuzá. Entonces vio que tenía un marco lateral, un poste del lado izquierdo, ¿sí? Y estaba, ¿cómo era esta puerta? Hay 2 maneras como explicar. Vamos a explicar según Rashi, que siempre vamos como él. Este de acá, fíjense en esta imagen para no confundirnos. Bueno, dejémoslo así. No hagan caso a esta imagen, sino a esta de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué lado es este? Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Entonces, esto se considera un marco lateral, porque está la pared que está tocando ahí, ¿sí? ¿Aquí lo ven o no? Sí. Pero esto no se considera un marco, porque esto es continuación de la pared que viene de la otra dirección. Entonces tenemos un solo marco, ¿sí? Y aún así, Rapapá fue a casa de Mashmuel, vio esto y aún así vio que tenía una mezuzá puesta aquí del lado derecho. Dice la Gemara, ¿como qué opinión? Le pregunta a Rapapá Mashmuel, ¿como qué tan tú vas? Que colocas una mezuzá aquí, al fin y al cabo hay solo que un solo marco lateral.
¿sí? Según la explicación de Rosh es peor inclusive, o sea, más fácil de entender, porque aquí esta pared no es ni que acaba ahí, sino sigue, ¿sí? Pero es la misma idea, ¿sí? ¿Como quién? Pero sigamos en esta imagen, como Rabbi Meir, que él opina que aunque hay que, como vamos a ver ahorita en la baraita, aunque hay solo una mezuzá, aunque hay solo, o sea, un marco lateral, hayab mezuzá. Pero dice la hermana, pero no me cuadra, porque todo lo que dice Rabbi Meir que requiere mezuzá, cuando hay solo un marco, es cuando ese marco es el lado derecho, por lo menos, donde va la mezuzá. Pero en este caso, que el marco único que hay el que se considera marco lateral aquí es el lado izquierdo, pues también Rabbi Meir también va a estar de acuerdo que no requiera mezuzá. Entonces no me cuadra como quién vas. Así le dijo Rapapá a Mar Shemuel. Y ahorita la Gemara nos trae la baraitá, ¿sí? En donde vemos aquí la discusión entre ellos y la fuente en donde tenemos que ver antes que nada. De aquí vemos que como ya mencionamos en la clase anterior, que la mezuzá se coloca ¿de qué lado? Derecho. ¿Cuál es la fuente para eso? Empecemos por ahí. Dice la Gemara, te voy a decir, la baraitá dice lo siguiente. Está escrito en la Torah, an mezuzot beiteja, ¿sí? O sea, en las mezuzot, cuando tú pasas, es del lado derecho, cuando vienes de afuera hacia adentro, o sea, cuando estás entrando del lado derecho. ¿Quién dijo que es del lado derecho? Puede ser que es del lado izquierdo. Dice, no, dice beteja. Dice, ¿qué? ¿Beteja qué tiene que ver? Dice la Gemara, te explico. Dice Rabá, beteja biatja, derech biatja, como caminas, ¿sí? En tu camina, cuando tú caminas, en tu forma de caminar, cuando uno camina, ¿cuál es el primer pie que arranca? Derecho. Entonces también aquí, derecho. ¿Ok? Otra fuente, Shmuel bar Ajá, Kamed Rabapapá, Mishmed Rababar Ulamar, Meaja, Baikaj Yoda, Cohen Aaron Ejad, Baikov Jod, Bedalto, Baiteno, Toetz, la Mizbeach, y Mamini Meboish, Bet Hashem. Natenu Shama, Koanim, Shomer Asafet, Kola Kesef, Momo Bet Hashem. Ahorita le mostrará otra fuente más de que tiene que estar. Estamos en lo primerito, que tiene que colocarse la mezuzá del lado derecho. Otra fuente más para esto. ¿Sí? La historia de Shmuel Barajá, enfrente de Rapapá, en nombre de Rapá Barulá. El pasuk se aprende la fuente Melahim, tomo 2, capítulo 12, versículo 10. Está escrito que Yehoyadá, a Cohen, agarró un cofre y le hizo un hueco en la puerta y lo colocó al lado del Mizbeach, del lado derecho cuando uno está entrando. Vemos que siempre, cuando uno coloca algo, es siempre del lado derecho al uno entrar. Aquí también es así. Seguimos. Ahorita la Gemara nos trae el Mahloket que mencionamos antes, o la fuente, el Mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim. Que Rabbi Meir dice que cuando hay solo una mezuzá, inclusive cuando hay solo un marco lateral, hayab mezuzá. Solo que dijo Rapapá Mar Shemuel, eso es únicamente cuando esa mezuzá única que hay, cuando ese marco lateral es del lado derecho. Sí, pero bueno, le damos la fuente de esa Mahloket. May Rabbi Meir. דתניא, בית שאינו אלא פצים אחד רבי מאיר מחייב מזוזה וחכמים פותרים. מהי תעמד רבנן? מזוזות כתיב. מהי תעמד רבי מאיר? דתניא מזוזות שומע אני מיעוט מזוזות שתיים. כשהוא מזוזות וגם פרשה שנייה, שאין תלמוד אומר הווה ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט. מעטו הכתוב למזוזה אחת. דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אינו צריך כשהוא אומר על המשקוף על שתי המזוזות שאין תלמוד אומר שתי, מה תלמוד אומר שתי, זה בנה בכל מקום שנאמר מזוזות אינו אלא אחת עד שיפלוט לך הכתוב שתיים. אוקיי. La Baraita Meforash dice, una casa que tiene un marco solo lateral, ¿sí? Que, como dijimos, Mar Shemuel opina que es independiente cual sea, derecha o izquierda, y Rapapá dice que nada más tiene que ser bueno, según Rabbi Meir, todo es el Mahloket, ¿sí? Según Rabbi Meir, Sahaya Benuzam, que tiene solo un marco lateral, que hay Mahloket entre los Emoraim, ¿qué marco es el que tiene que, si pueden ser uno de los dos, cual sea, o según Rapapá, tiene que ser solamente el derecho, por eso lo vimos antes. Pero Rabbi Meir dice, un solo marco, Hayab Benuzar. Jajamín dicen, Patur. ¿Qué se basa Jajamín para decir que está Patur? Dice, te voy a explicar. En la Torah está escrito mezuzot, beiteja. Mezuzot es plural, mínimo de mezuzot. Mezuzot significa los marcos de la casa. Dos, si hay que solo uno, la mezuzá se le llama mezuzá, importante, porque va en el marco. Porque viene en la, okay. Entonces, mezuzot es mínimo dos. Entonces, si hay solo un marco, no se puede. Entonces, no que no se puede, no es necesario colocar. Esa es la fuente para Jajamín. ¿Y cuál es la fuente de Rabbi Meir? Que afilu cuando hay que uno está hayab. Te voy a explicar. Porque hay dos veces que está escrito mezuzot. En la parashá del Shema, o sea, Beavta, ¿sí? Y también en la parashá de Behayá, ¿sí? Por un lado está escrito en Devarim 6:9, al mezuzot beteja, 2, ahí aprendemos 2. Pero también está escrito mezuzot en Devarim 11:20, que es la parashá de Behayá, que también dice mezuzot. Entonces tenemos dos veces que está escrito que mínimo son 2 ribuy, mínimo 2, ¿sí? Y la regla es en ribuy ajá ribuy, ela lemaet. Cuando hay ribuy y ribuy seguido, o sea, seguido, no seguido, pero uno después de otro, la halajá es que siempre bajamos. Entonces no se necesita dos, sino uno. Esa es la fuente que trae ¿quién? Rabbi Ishmael. Otra fuente más para Rabbi Meir es Rabbi Akiva. Dice, no hace falta llegar a eso. Vamos a traer la fuente
podemos traer una prueba de otro lugar. En Corban Pesach, cuando estuvieron Bnei Israel en Mitzrayim, ¿qué hicieron con la sangre? La pusieron en los marcos. ¿En cuántos marcos? Dice el Pasuk. Veigatem el mashkof, veal shetea mezuzot. Mashkof es el dintel. Veal shetea mezuzot. Y en los dos marcos. ¿Por qué tiene que decir dos? Di marcos. En los dos marcos. Si dices marcos plural, mínimo que es dos. ¿Por qué tiene que decir dos? Desde aquí aprendemos que únicamente cuando la Torah dice shetea mezuzot es dos. Pero si no dice la palabra sheté, sino nada más mezuzot, es inclusive ¿qué? Uno. Esa es la fuente, esa es otra opción para el mejor de Rabbi Meir. Seguimos. Tanu Rabbanan. Uchtavtam. Yahol ichtevena al havanim. Neemar kan ketiva veneemar lealan ketiva. Malalan al sefer, afkan al sefer. O que la derechzo. Neemar kan ketiva veneemar lealan ketiva. Malalan al havanim, afkan al havanim. Dire le midome. Danim ketiva noegel de dorot. Mi ketiva noegel de dorot. Ven danim ketiva noegel de dorot. Mi ketiva shena noegel de dorot. וכמו שנאמר להלן, ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. אמר לרבא חברי דרבא לרבא אשר רחמנא אמר על מזוזות ואת אמרת אלף כתיבה אמר קרא וכתבתם כתיבה תמה ועד על המזוזות ומאחר לכתיב וכתבתם היגע זה השווה למני אילו זה השווה בבינה לכתבי האבנה ולקבעה אסיפה כמשמע להן. אוקיי. Además nos trae aquí otros detalles de mezuzá, de la mitzvah de mezuzá. Uchtavtam dice la Torah en Devarim 6, 9, al igual que en Devarim después 11, 20. Uchtavtam al mezuzot beiteja o bishareja. Listo. ¿Qué tiene que escribir? Etat Devarim aele, lo que está escrito previamente. ¿Sí? Ok. Según esto, uno hubiese pensado que puede escribir. ¿Cuál es la mitzvah? Escribir una mezuzá en donde yo quiera, en donde sea. También uno puede escribirlo en una base de piedra. ¿Sí? Sí. O sea, directo, no en una piedra, directo en el marco, que es de piedra. Ahí mismo escribo, traigo así. Ahí una persona viene y lo escribe, ¿sí? Pero, dice la hermana, no, está escrito respecto al mezuzá, ketivá, uchtavtam. Y está escrito respecto a una persona que va a divorciar a su esposa con un get, también ketivá, bekatavla. Y de la misma manera que ahí bekatavla es en un sefer, que es un sefer, klaf, ¿sí? Klaf. Igualmente aquí, cuando dice bekatam en mezuzá, también es sobre un sefer. Pero por otro lado, vamos a decir otra cosa. Eso es una opción, pero vamos a decir una segunda opción. Que tenemos que dar Shabbat de otro lado. Está escrito en Mezuzá, Uchtavtam, Ketivá. Y está escrito también respecto al Tzivui, cuando Bnei Israel entraron a Eretz Israel, que fueron ordenados de escribir la Torah ¿en dónde? Cuando entraron a Israel, en las piedras. ¿Sí? Y ahí también está escrito Ketivá. Entonces, de la misma manera que ahí es Ketivá sobre las piedras, también aquí Ketivá de Mezuzá es sobre las piedras. Entonces podemos también hacer la que sea Shabbat. Contraria, segunda opción. ¿Sí? Entonces, como tenemos dos opciones, entonces, ¿qué hacemos? Como hacemos número uno, número dos, dice, bueno, veamos a quién se parece más. Dice, mira, según esto podemos decir que comparamos la ketivá de mezuzá que aplica eternamente, para toda la generacional, ¿sí? Con otra ketivá que aplica generacional, get, y no con la ketivá que aplica solo temporal, de una sola generación, ¿sí? Que es la de los abanim, ¿sí? Y como eso, entonces por eso lo comparamos con get, que tiene que ser sobre sefer y no sobre abanim. Perfecto. Y por último, la verdad nos dice sobre qué, listo, ya sabemos sobre qué lo escribes, pero ¿con qué lo escribes? ¿Con qué color? Azul, rojo, verde, ¿qué? Dio. ¿Cuándo lo aprendemos? Está escrito Vanik Otev ala sefer bedio. Cuando se escribe sobre el sefer es que bedio. ¿Sí? Importante aclarar que cuando uno escribe sobre el clav con dio es permanente. A diferencia cuando uno escribe con dio en la piedra, se borra con el tiempo, ¿sí? Ok. A menos que uno grabe. Ok. Así nos dice la baraita. Viene Rabá Jabre de Rabá y le pregunta a Rabashé un segundo. La Torah dice que tienes que escribir una mezuzá, las parashiot de la mezuzá, sobre mezuzot. ¿Sí? Y tú me dices que ¿qué? Y el Taná de la baraita me dice que hay una opción de que aprendamos que tivá, de que tiene que hacerse en un clav. Dice, pero un segundo. Estás yendo en contra de lo que dice la Torah. Estás diciendo que será Shabbat, que hay que hacerlo en un clav. Pero la Torah que dice, Uchtavtam al mezuzot, ¿qué es Pashut al mezuzot? Sobre el marco directamente, sobre la piedra. Entonces, ¿cómo puedes usar que será Shabbat para ir en contra del pshat? Dice, no, porque la Torah dice Uchtavtam. Y se lee como Uchtavtam. Escribirás algo tam, algo completo, algo que no se puede borrar.
¿Okay? Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Cuando uno escribe con Dio, que dijimos que hay que escribir con Dio, si no hay opción de escribir así sobre madera directamente o sobre piedras, porque si no, no es completo, porque no va a durar, sino únicamente sobre claf. Y por eso, ya que está escrito Uchtavtam, por eso no podemos decir, cuando dice el mezuzot, es directo sobre el marco. ¿Okay? Dice, bueno, y si está escrito Uchtavtam, ¿para qué necesitas la Gezerah Shabbat? Listo, la Gezerah Shabbat no contradice el Uchtavtam, pero ¿para qué la necesitas? Uchtavtam tiene que ser una octav completo. ¿Sí? ¿Qué significa completo? Que no se borre. ¿Qué significa eso? Sobre clav. ¿Por qué necesitas no? Que te la Shabbat, que te va para enseñar que tienes sobre clav. No, Uchtavtam, ya de ahí lo prendes. Dice, no. Si no hubiese tenido el Uchtavtam, si no hubiese tenido lo que es de la Shabbat, hubiese dicho, sí, Uchtavtam es un Ktavtam completo, indeleble, que no se vaya a borrar. ¿Sí? Pero no hubiese pensado, pero puede hacerlo directamente en el marco, sobre la piedra, pero no con Dios, sino con que he grabado. Y ahí se va a quedar, se cumple ese Uchtavtam. Por eso necesito lo que es de la Shabbat para decirte, no, algo indeleble, pero ¿qué es indeleble? No grabado, sino con Dios, como es el caso de Ketivá, que es de la Shabbat, de Gitín. Muy bien. Seguimos. ארבע פרשיות שבתפילין מעכבות זו את זו, ואפילו כתב אחד מהכהן פשיטא. אמר רבי יהודה אמר רב, לא נצטרך אלא לקוצו של יוד, והאינה מפשיטא. לא נצטרך אלא להידך דרבי יהודה, אמר רבי יהודה, אמר רב, כל עוד שאין גביל מוקף לה מעל ברכותיה, פסולה. Ahorita la Gemara sigue a la próxima parte de la Mishnah. Hasta ahorita estuvimos hablando más que todo en mezuzot. Ahorita vamos a hablar de tefilín. Esta primera parte que acaba de leer sobre tefilín, que la voy a explicar ahorita a continuación, lo dijimos exactamente igual previamente sobre mezuzah. Mencionamos en la Mishnah que las 4 parashiyot que tienen tefilín, ¿sí? Las 4, ¿cuáles son? Kadeshli, Veaki, Viaja, Shema y Veaya. Son meakvot, son esenciales para todas. ¿Qué significa para todas? O sea, son esenciales tener cada una y una de ellas. Si falta una de ellas, el tefilín está ¿qué? Pasul. Igualmente agregamos una segunda alajá que inclusive un ktabejad, una escritura, una letra es esencial. ¿Sí? ¿A qué se refiere aparentemente? Que si falta una letra, está pasul, aunque sea una sola letra. Dice, obvio, ¿cuál es el ejemplo de la Mishnah? Si falta una letra, está pasul. Se le olvidó nombrar, no, el caso aquí no es cuando falta toda la letra, es cuando falta uno de los elementos de una letra. ¿Sí? Por ejemplo, en una yud, kutzó, una de las puntas, hay más que exactamente cuál es la punta, pero una de las puntas falta. Aún así está pasul. Dice Amaro, también es pashut. Si falta uno de los elementos de una letra, pues la letra es como si fuera que está incompleta. Si está incompleta, es como si fuese que no está. Y si no está, pues está pasul todo. No, el hitush aquí es cuando la letra está completica. La Gemara corrige. Cuando te viene a decir la Mishnah que es esencial cada letra, y si hay un problema con una de ellas, invalida todo, es cuando la letra está completa, pero muy bien, te viene a enseñar lo que dice aquí Rabbi en nombre de Rab, que tiene que ser mukaf gvil, tiene que estar rodeado de pergamino. O sea que si una letra está completica, pero toca la otra letra, está pasul. Eso que no viene a decir Hitusha. Filukta vejado, aunque esté completa esa letra, es esencial que esté perfecta, precisa en el aspecto que esté rodeada de mukaf gvil de todos sus lados. Seguimos. Tanu Rabanan, letotafot. Hare kanarba, dibre Rabbi Yishmael, Rabbi Akiva Omer, eno tzarich. Tat bekatfi shetaim, pat beafriki shetaim. Ok, ahorita vamos a empezar aquí el tema de los tefilín. Antes que nada, importante hacer esta introducción. ¿Sí? ¿Ven esta imagen? El tefilín, esto es un tefilín. Está dividido entre 3 partes. Sí, este es el de la mano o de la cabeza, pues no tiene el shin aquí, pero es la misma idea. En esto que vamos a hacer una diferencia. Está la ketzitza, que es el cuadrito, el cubículo superior. Está la base, que es el titurá, la base gris, ¿sí ven? Y está la parte de atrás, que es por donde pasa la retzuá, donde pasa ¿cómo se dice retzuá? La correa, ¿sí? Que se llama el ma'abarta, o sea, el pasillo, que es efectivamente como un pasillo para que pase. Ok, ketzitza entonces es el cuadrito, o sea, el cuadrito superior. Titurá es la base y ma'abarta es la parte de atrás por donde pasa la retzuá. Eso lo digo como introducción. ¿Qué es ketzitza? El cuadrito, el cubículo de arriba. Base, titurá. Ma'abarta, por donde pasa la retzuá. Muy bien. Aquí hablamos del tefilín de Rosh, en esta varita. Ahorita sí expliquemos la varita que acabamos de leer. Tefilín de Rosh dice ultotafot benaeneja. Está escrito la palabra totafot en la Torah, ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces está escrito lo totafot. La primera, veaya lo taledejo ultotafot benaeneja. Sí, en Shemot 13:16. La segunda, ukshartam lo taledejo ultotafot benaeneja. Beavta. En Devarim 6:8. La tercera, ukshartem otam leot alidchem ultotafot benaenejem. En Devarim 11:18, que es en el Vehaya. Se dice el totafot 3 veces, pero fíjense bien. El primer totafot
Un segundito. Sí, perdón. Sí, ahorita. Dice 3 veces. Las primeras 2 veces dice sin vav. Uletotafot, sin vav. Y la tercera vez, entre la tet y la tet, sin vav. Y la tercera vez se dice letotafot con vav. ¿Sí? Se viene y dice, como las primeras 2 dicen uletotafot sin vav, se puede leer que totefet. Totefet que es uno, singular. Entonces tenemos uno singular, otro singular y uno plural. Entonces un totefet es un compartimiento, segundo otro compartimiento y la última que es totafot en plural, mínimo 2. Total de compartimientos 4. Aquí aprendemos que el de la cabeza tiene que tener 4 compartimientos como este que está aquí. ¿Ok? Así dice Rabbi Ishmael que esta es la fuente para que el tefilín de Rosh tenga que tener ¿qué? 4 compartimientos. Rabbi Akiva discute y dice, no hace falta llegar a eso. De una sola palabra. Totafot o totefet, de una sola misma puedes llegar a los 4 compartimientos. Porque totafot está compuesto de varias letras. Las primeras 2 son tetet. Y la palabra tat, tetet, ¿sí? En el lenguaje katfi se considera que se significa 2. Y después está escrito totafot, peitet, pat. En el lenguaje afriquí se dice que es que 2. Entonces tengo tet o tat y pat, son 2 y 2, total ¿qué? 4. seguimos. תנו רבנן, יכול יכתבם על 4 אורות, ויניחם ב4 בתים, ב4 אורות, תלמוד אומר, ולזיכרון בין עיניך. זיכרון אחד אמרתי לך ולא שניים ושפט זיכרונות. הכיצד? כותבם על 4 אורות ומניחם ב4 בתים באור אחד. ואם כתבם באור אחד והניחם ב4 בתים יצא, וצריך שיהיה רווח ביניהם. דברי רבי חכמים אומרים, אינו צריך בשעים שנותן חוט ומשיכה בין כל אחת ואחת. ואם אין חריצן ניכר פסולות. אוקיי, רבותיי, escuchen bien. Y vamos a salir de esta clase con Sofer y saber haciendo esas cajas. Ok, la verdad es lo siguiente. Seguimos en lo que es tefilín de Rosh. Muy bien, la cabeza. El tefilín de Rosh se necesita escribir. ¿Cuántas parashiyot tiene el tefilín? 4. El de Yad son 4, pero conectados. El pergamino es un pergamino largo. El de la cabeza son 4 parashiyot. Nos dice que uno hubiese pensado que puede escribirlo sobre 4, un segundo. Sí, sobre 4 pergaminos. Y colocarlo, 4 pergaminos separados. Sí, que eso está bien. Y colocarlo en 4 compartimientos que está hecho cada uno de diferentes cueros separados. Así uno hubiese pensado. Talmud Nomar no dice, ul zikaron beneneja, no zichronot. Zikaron, un solo zikaron, para enseñarte que uno solo. ¿Cómo? Para esto te viene a enseñar que lo haces en 4 pergaminos separados en el tefilín de Rosh y lo metes en 4 compartimientos separados, pero la piel de los compartimientos es una sola piel. ¿Cómo se hace eso? Para que tengan una idea, aquí es un pedazo de piel, ¿sí? Hay un tema de mikshahá, todo, también la parte de abajo, no vamos a entrar en eso, pero esta parte seguro tiene que ser de un pedazo de piel. Es un pedazo de piel que está plano y tarda un proceso que tarda, se moja, se pone, ¿sí? No sé si aquí se nota bien, sí se nota, con unos moldes se van haciendo y se van haciendo ven aquí los 4 compartimientos, que están unos moldes, 1, 2, 3, 4, y después lo van emparejando y lo van haciendo más cuadrado, esquina, etcétera, etcétera, pero todo está hecho de un pedazo de piel, y si no está, pastor, entonces son 4 pergaminos, en 4, o sea, separados, 4 pergaminos separados, en 4 compartimientos distintos, pero que están todos de un zicarón, de una sola piel. Muy bien. Sigue diciendo la baraita. ¿Qué pasa si escribió todas las parashiot en el tefilín de Rosh en una piel, en un pergamino, perdón? Literal, como el de la mano. Escribió todas las parashiot, dice, ¿y qué hizo? Un segundo. Y los colocó en 4 compartimientos diferentes. Exactamente así. Pero si lo ponemos así, solo la única diferencia es que en vez de estar vertical, va a estar acostado, porque para que quepa y pueda uno poner el otro y después así. Sí, pero aquí dice que y está de Jehová. Solo que tiene que dejar un espacio muy grande entre para allá y para allá. O sea, no el espacio normal, sino un poco más grande, porque es el espacio que va de un compartimiento al otro compartimiento. Así se repite. El Jamí dice, no hace falta que deje espacio. ¿Sí? Inclusive sin espacio, si lo puso, está caché, aunque hay una parte que va a quedar por fuera, digamos así. ¿Sí? Y ambos están de acuerdo, todos los tanaim están de acuerdo, que se requiere colocar un hut o una meshijá, un hilo muy finito, entre cada bait y bait, entre cada compartimiento y compartimiento. En muchos tefilín, que son buenos, es lo que se llama gid benabatim. Sí, los buenos se nota que tienen unos hilitos entre los. Esto es otra foto de otra cosa, pero
Aquí se nota, ves que aquí hay unos hilitos aquí abajo de esos compartidos, en la base. ¿Sí? ¿Cómo se llama la base? La titura. ¿Sí? Aquí. Y los que no se ven es porque está interno. ¿Sí? Lo que no se ve es porque está interno. ¿Ok? Pero tiene que colocarlo. Ahorita sigue y culmina la varita diciendo, ¿qué pasa si no se nota el haritz? ¿Qué es el haritz? La ranura. ¿Cuál es la ranura? Esto. ¿Ven estas ranuras? No se nota. O sea, están divididos por adentro, pero por fuera está plano, como el de la mano. ¿Sí? Liso. Pasul. Pasul. Seguimos, Rapotay. Tanu Rabbanan, Keitzad Kotvan, Tefila Sheliad Kotval Or Echad, Vim Ketaba Barbar Orot, Vinicha Bait Echad Yatzav, Tzarich Ledabek, Sheneemar, Veaya Lecha Leot Al Yadecha, Keshem Sheot Achad Mibachutz, Kach Ot Achad Mibifnid, Rabbi Yehuda Rabbi Yossi Omer, Eno Tzarich. Amar Rabbi Yossi, Modeli Rabbi Yehuda Rabbi Sheimen, Lo Tefilin Sheliad, Yeshosh Tefilin Shel Rosh, Shetole Or, Alachat Meem Umanicha. מודה, היינו פלוגתיו. אמר רבא מדבריו של רבי יוסי, חזר בו רבי יהודה. Ok, expliquemos esta parte. Dice la Gemara lo siguiente. ¿Cómo se escriben las parashiot del tefilín? Ya nos adelantamos en la clase, ya dijimos ciertas cosas. Aquí la verdad nos dice, ahorita nos habla de tefilín, hasta ahorita estuvimos hablando de tefilín shel rosh. Ahorita vamos a hablar de tefilín shel yad, de la mano. ¿Cómo se escribe? Dice, mira, el tefilín shel yad, se escriben las 4 parashiot del tefilín. ¿Sí? Las 4 tefilot, ¿cuáles? Kadeshli, Veaki, Viaja, Shema y Veaya. ¿Sí? En un solo pergamino. ¿Sí? En un solo clav. Muy bien. ¿Y qué pasa si lo escribió en 4 pergaminos? Y los metió después todos juntos, ¿sí? En un solo byte, en un solo compartimiento, porque el de tefilín es un solo compartimiento. Sale de Jehová, pero es importante que pegue los pedazos. Ya sea con pega o con tefira, con cosida. Así, ¿y por qué? Porque está escrito, donde pensemos que tiene que ser conectado. En Shemot 13:9 está escrito, Vehaya lejale ot al yadeja, respecto al tefilín de la mano. ¿Sí? Ot es yahid. ¿Sí? Y después dice, leja. O sea, ot es yahid para todos. Ot que es un ot para todos. Más que tiene que ser un solo compartimiento, que todo el mundo vea que es uno. Pero también dice leja, también para ti. ¿Qué significa para ti? También tú que sabes de verdad lo que hay adentro, también tiene que ser ¿qué? Ese ot. También tiene que ser que uno solo, o sea que tiene que estar todo pegado. De la misma manera que el tefilín de la mano tiene que tener un ot por fuera, también tiene que ser un ot por dentro. Y cuando hay 4 pergaminos separados, está bien, pero tienes que unirlos. Muy bien. Así dice ¿quién? Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi discute y dice, otra vez, ¿quién dice que hay que unirlos? Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi discute y dice, no. Si lo hiciste separado, puedes dejarlo separado y lo metes ahí. Sigue siendo la baraita. O sea, Rabbi Yossi discute, dice que no es necesario. Bien, sigue siendo la baraita. Dice Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Berrebbi estaría de acuerdo conmigo que si no tiene tefilín de mano, ¿sí? Y tiene ¿cuántos tefilín de cabeza? 2. Pues se pone el de la cabeza normal y el otro de la cabeza se lo pone, solo que le ponga un pedazo que lo cubra con un pedazo de piel para que no se vea, para que no se note como 4 compartimientos, que lo cubra, que no se note, ¿sí? Y así se ve como si fuese un compartimiento y así se lo puede colocar en su mano sin problema. Así dice Rabbi Yossi otra vez. Rabbi Yossi dice que en este caso también Rabbi Yehuda estaría de acuerdo con él. Dice la Gemara un segundo. ¿Cómo Rabbi Yehuda está de acuerdo con esto? Este es el majloque entre ellos. Si cuando están separados los pergaminos, si sirve o no sirve. Según Rabbi Yehuda no sirve a menos que los pegues. Si no los pegaste, está pasul. Entonces, ¿cómo tú me dices que? Y según Rabbi Yossi está cayendo. Entonces, como Rabbi Yossi viene y dice, no, Rabbi Yehuda está de acuerdo conmigo que si usas el tefilín de Rosh para la mano, ahí lo cubres por fuera para que no se vea mal y está bien. No, ¿cómo no? Según Rabbi Yehuda está mal porque no está pegado. Dice Rabba, de aquí vemos que Rabbi Yehuda en verdad, de las palabras de Rabbi Yossi que dice al final de la baraita, que Rabbi Yehuda estaría de acuerdo con él en este caso, vemos que Rabbi Yehuda en verdad se retractó de su opinión. Al principio le opinaba que tienes que pegarlos, y al final se retractó y dice que no tiene que pegarlos, y por eso Rabbi Yossi dijo al final que si usó el tefilín de Rosh en la mano, lo cubre por fuera nada más y está bien. Pero ¿cómo está bien? Está bien también, no nada más un Rabbi Yossi, sino también es un Rabbi Yehuda. ¿Cómo puede ser que pegarlos? Se retractó. seguimos. Eini והשלח רבי חנניה משמד רבי יוחנן. תפילה של יד עושים אותה של ראש, ושל ראש עושים אותה של יד, לפי שהם מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה, לא קשה, בעתיקתה, בחטאתה. ולמאן דאמר זמנה מילתאי, דעתניא עלי ומעיקרא. Y la Gemara pregunta lo siguiente. Según Rabbi Yossi, y también según Rabbi Yehuda después de que se retractó, ¿sí? ¿Qué dice Rabbi Yossi? ¿Qué dijo Rabbi Yossi al final? En un caso que tienes 2 tefilín de Rosh y no tienes tefilín de Yad, entonces agarra uno de los tefilín de Rosh y te lo colocas en la mano. Pero un segundo, ¿cuál es más sagrado? ¿Cuál es más kadosh?
El tefilín de la cabeza. Muy bien, ya lo vimos eso anteriormente. Rabbi Hanania le mandó la siguiente alajá en nombre de Rabbi Hanan. Tefilín de Yad puedes convertirlo en tefilín de Rosh. Pero tefilín de Rosh no puedes convertirlo en de Yad. ¿Por qué? Porque en Moridim, Mikdushah Hamara, Mikdushah Kala, no puedes de algo más santo, algo menos sagrado. ¿Sí? Entonces, si es así, ¿cómo puede ser que Rabbi Yossi dice que agarra el tefilín de Rosh, póntelo en la mano y cúbrelo con cuero para que no se note como 4 compartimientos, sino como un compartimiento? Pero no puedes usar el de la cabeza para la mano. Dice la hermana, no. Lo que dijo aquí Rabbi Hanania en nombre de Rabbi Yohanan, que no se puede, es cuando ya usaste el de Rosh como Rosh. Ahorita lo quiero usar para la mano. Ahí estás bajando, eso no se puede. Pero el caso de Rabbi Yossi, que te dice que si tienes 2 de Rosh, uno lo agarras para la mano, ese uno de Rosh lo agarras para la mano cuando todavía nunca lo usaste. ¿Para qué? Para Rosh. Y por ende no tienes esa santidad más elevada y por eso puedes usarlo. Dice un segundo, pero hay mahloket. ¿Cuándo viene la santidad de algo? Según muchas opiniones, que es la que acabamos de decir, que es cuando se usa. Pero hay una opinión que dicen asmaná, apenas lo designaste para algo, ya recae la kedusha de ese algo. Entonces aquí cuando tienes el de Rosh, ya lo designaste para Rosh, ya recae. Si ya recae, aunque no lo has usado, ¿sí? Entonces no puedes ponerlo abajo. Dice la Gemara, según esta opinión tenemos que decir que hubo un tnai, una condición. O sea que al hacerlo, hiciste un tnai y dijiste, esto lo estoy designando para Rosh, pero en caso que lleguen a necesitarlo para Yad, se puede convertir a Yad. Y cuando hay tnai, también si decimos que asmaná miltaí, eso te ayuda a bloquear esa santidad y sí lo vas a poder usar para la mano. Seguimos, Rabotai. Ahorita vamos a entrar en el orden de las parashiot. El orden. Y con esto vamos a acabar para hoy. Citanu Rabbanan. Keitzad Sidran. Kadeshli. Veaya ki vieja mi yamin. Shma veaya im shamua mi semon. Veatania ibcha. Amar veelo kashia. Kan mi minosh el kore. Kan mi minosh el meniach. Veja kore. Kore que Sidran. Y con esto acabamos para hoy. La hermana nos trae una varita. Listo. ¿Cuántas parashiot hay en un tefilín de Rosh? Volvemos al tefilín de Rosh. ¿Cuánto hay? 4. Igual que el de Yad. ¿Cuál es el orden? Dice la varita, presten atención, Rabotai. El orden es Kadeshli, ¿sí? Kadeshli. Después, Vehayaki Vieja. Después, esto es del lado derecho. Ahorita lo voy a mostrar para que tengamos algo más claro. Kadeshli, Vehayaki Vieja del lado derecho. Y Shemai Vehayim Shamoa del lado izquierdo. Hay un mahloket muy grande como entender todo esto y ahorita al final de la clase voy a decir las opiniones, pero ahorita vamos a explicar según Rashi, ¿sí? Fíjense, aquí están las 4 opiniones, pero enfoquémonos en este de aquí. Hasta Ulay lo doblamos para que no nos confundamos, para que no enfoquemos nuestro, para que no nos confundamos. ¿Ya? Eso, ¿sí? Y así, para que no nos confundamos. Rashi. ¿Ok? Otra vez dice la baraita, primera baraita, Kadeshli y Veaki y Viaja del lado derecho, Shema y Veayim Shamoa del lado izquierdo. Ahorita, ¿dónde está aquí el tefilín? Otra vez, esto es la Ketitza, ¿correcto? Esta es que el Titurá y atrás es el Maabartá, ¿sí? Lo que es el pasillo, ¿correcto o no? Muy bien, lo que es el Maabartá. Atrás, o sea que aquí estamos viéndolo enfrente, está de frente, ¿sí? De frente es así. Entonces, la primera baraita dice este orden. Estoy explicando según Rashi. Kadeshli, Veaki Viaja, y después Shema y Veayim Shamoa. Que by the way, ese es el orden en la Torah. El orden en la Torah, ¿qué está primero en la Torah? Kadeshli, después Veaki Viaja, después Shema, obviamente en diferentes lugares, pero sí, y después Veayim Shamoa. Pregunta la Gemara, pero hay una baraita que dice al revés. ¿Qué? Que Kadeshli y Veaki Viaja están del lado izquierdo. Y Shema y Veayim Shamoa están del lado derecho. Al contrario, contradicción. Dice, vaya, no. La pregunta es ¿de dónde? ¿Sí? La primera baraita, que es la que dijimos, estamos hablando del lado derecho del que está enfrente, del que tiene tefilín, del que está leyendo. Entonces sí, tiene que decir Veayim Shamoa, Shema y Veayá. Esa es la primera baraita. La segunda baraita que te dice que es, no, que la segunda baraita te dice Kadeshli Veayá es del lado izquierdo y Veayá y Shema y Veayim Shamoa es del lado derecho, es de la persona que lo tiene puesto. ¿Sí? De la persona que lo tiene puesto, efectivamente, Kadeshli Veayá se encuentra del lado, si yo lo tengo puesto, Kadeshli Veayá se encuentra del lado izquierdo y Shema y Veayim Shamoa se encuentra del lado derecho, pero del lado de ustedes, ¿sí? Del lado de ustedes, Kadeshli y Veayá se encuentra del lado derecho y Shema y Veayim Shamoa se encuentra del lado izquierdo. De tal forma que no es contradicción. Derecho e izquierdo que usa la primera baraita no es el mismo derecho e izquierdo que usa la segunda baraita. Sale que, según ambas baraitot, el que está leyendo enfrente, el que está enfrente, yo lo tengo puesto aquí y ustedes están enfrente, ¿sí?
¿Cómo lo lee? Como dijimos, Kadeshli, como dijimos en la primera ahorita, Kadeshli, Ve'aim ki vieja, Shema y Ve'ayim Shamoa, que es el orden de la Torah. Con esto vamos a acabar, pero antes vale la pena mencionar ya las tres opiniones. Nosotros usamos lo que es el tefilín de Rashi, pero hay gente, no sé si se han dado cuenta, que usa que tefilín de Rabbenutam, ¿sí? Que se lo cambian. Si no solo, también, de Rabbenutam se lo cambian. Hay otros que usan el Rabad, hay otros que usan también Shimush Rabbah. ¿Cuál es la diferencia entre todos? Todos tienen las mismas 4 parashiot, pero el orden. O sea, nosotros ahorita vimos la opinión de Rashi, pero brevemente, Kadeshli, ve aquí vieja, estoy viendo del orden del derecho izquierdo, del derecho de los que, no el del que lo tiene puesto, sino el derecho de los que están viendo. Kadeshli, ve aquí vieja, Shema y Ve'aim Shamoa, que es el orden de la Torah, como dijimos hasta ahorita. No vamos a entrar en detalles, esa es la explicación de Rashi. Voy a mencionar solo las otras opiniones sin entrar en detalles cómo explicarían nuestra Gemara. Rabbenutam es Kadeshli, ve aquí vieja igual, ¿sí? Pero Ve'ayim Shamoa y Shema, no Shema y Ve'ayim Shamoa. Rabad, al revés completo. Shema, Ve'ayim Shamoa, Ve'aki Ve'chai y Kadeshli. Y Shimush Rabbah es Ve'ayim Shamoa, Shema, Ve'aki Ve'chai y Kadeshli. Esas son las diferencias. ¿Ok? Para que lo tengan pendiente, para que lo sepamos que ese es las parashiot que cambian. Pero como les digo, todo explicamos en un Rashi. Y este es el alajá Mikaratin. Usamos que solamente él, por lo menos cuando usamos que el Rashi. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.